Buenas tardes. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Un agradecimiento que hago extensible al equipo que trabaja en este ciclo de conferencias organizado por el Museo del Prado. Y deseo agradecer especialmente a Miguel Falomir su amable invitación para que yo participara en este ciclo de conferencias, teniendo en cuenta que él es un gran experto en pintura veneciana, sobre la cual me voy a ocupar yo esta tarde aquí. Y quiero agradecerle esta oportunidad también porque me va a permitir presentarles un proyecto que ha mencionado Elena hace unos segundos, un proyecto del cual les muestro aquí, si me permiten brevemente, una captura de pantalla de su página web, un proyecto titulado Apropiaciones e hibridaciones entre las artes plásticas y las artes escénicas en la Edad Moderna, que es un I+D financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y que está integrado por un equipo de investigadores multidisciplinar y también internacional. Es un proyecto que está asesorado científicamente por dos autoridades en el ámbito de la historia del arte, como es don Antonio Bonet Correa y Marcello Fagiolo, en Italia. Uno de los propósitos que de entrada nos proponemos con este proyecto de investigación es considerar que el teatro y todas aquellas manifestaciones culturales situadas en la órbita del teatro tuvieron en los siglos de la Edad Moderna una relación muy estrecha con las artes plásticas y con la arquitectura. Para comprender las hibridaciones que se producen entre estos ámbitos, entre lo escénico y lo plástico, arquitectónico, debemos tener muy presente que la cultura visual de entonces es determinante para poder abordar esta temática. Me refiero a que es imposible disociar todo ese conjunto de imágenes que impregnaban la cultura de entonces y entre las cuales un papel imprescindible era el ocupado por el drama, el culto, las ceremonias y todo tipo de festividades. Además, es necesario tener presente otra consideración, una consideración que quizás resulte algo obvia, y es que en la sociedad contemporánea, desde la aparición de la fotografía y el cine hasta los actuales soportes digitales, el flujo de imágenes ha continuado creciendo de manera exponencial. Y sin embargo, en aquellos siglos, siglo XVI al siglo XIX, la oferta visual, podemos decir, era muchísimo más limitada y muchísimo más escasa. Por lo tanto, el teatro, como digo, el teatro entendido en el campo expandido, podríamos decir, porque hablamos de artes escénicas para referirnos a todo ese amplio abanico de posibilidades performativas que abarcaban distintas actividades de la vida cotidiana o extracotidiana, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. No obstante, en esta ocasión me voy a detener exclusivamente en una de las facetas de las que me ocupo en este proyecto de investigación, como es la hibridación o los intercambios que se producen entre el teatro y la pintura. El teatro, que ya en su propio nombre lleva implícito el acto de mirar. Este teatro, o esta actividad teatral, ocupó
como digo, un lugar central, clave en la cultura visual de la Edad Moderna. Y lo hizo especialmente a partir del desarrollo del escenario en perspectiva. Nos han llegado testimonios gráficos y literarios que confirman el empleo de vistas urbanas en perspectiva desde fechas muy tempranas. Les muestro aquí a la izquierda un grabado atribuido a Donato Bramante, el célebre arquitecto introductor del nuevo lenguaje arquitectónico en Italia, en la Italia del Renacimiento, en la que ya vemos cómo aparecen esos elementos arquitectónicos que luego veremos repetidos en otros ejemplos de diseños, de escenografías, incluso también en pintura, dada esa reciprocidad, como les digo, que se produce, que se está generando en estos años. También a la derecha pueden apreciar una tabla atribuida a Serlio, a un arquitecto clave al cual me voy a referir en varias ocasiones esta tarde, una tabla que fue pintada en torno al año 1520, una fecha en la que se estaba experimentando con una serie de recursos que luego se harán habituales en los escenarios y también en la pintura. Me refiero al ajedrezado del pavimento, a un edificio situado al fondo de esa perspectiva urbana, donde confluyen las líneas de fuga y otros elementos que irán apareciendo y seguiremos comentando a continuación. Se trata de un prototipo que acabará siendo fijado, como les digo, por Serlio. Pero si nos detenemos en este dibujo, que durante bastante tiempo fue atribuido al maestro de Serlio, Peruzzi, contemplamos un tipo de vista urbana que además coincide con las descripciones que nos dan algunos escritores de comedias en este mismo contexto. Por ejemplo, me voy a referir al célebre humanista Baldassare Castiglione, quien describe el escenario para una de las comedias que él escribió titulada Calandria. Esa comedia se representó en Urbino en 1513 y muy posiblemente también en Roma un año después. Castiglione describe la escena que se pudo contemplar en aquel escenario de este modo. En la escena se fingía una ciudad bellísima, con calles, palacios, iglesias, torres, y cada cosa hecha de relieve, pero ayudada también de una buenísima pintura y una perspectiva bien hecha. Con estas palabras, Castiglione se estaba refiriendo a un tipo de decorado que consistía en la construcción con materiales tipo cartón, tipo madera, construcción de casas a ambos lados, casas cuya altura iba disminuyendo hacia el fondo hasta coincidir con un telón pintado en perspectiva. Otro notable humanista fue Maquiavelo. Maquiavelo, en la comedia La Mandrágola, describe de este modo el escenario, de una manera bastante parecida a la imagen que pueden ver aquí y que seguiremos viendo más adelante. Decía Maquiavelo: «Ved la decoración que os presentamos. Esta es vuestra Florencia. Pisa o Roma será mañana. El argumento es para morirse de risa. La puerta, que está a mano derecha, esa es la casa de un doctor, quien aprendió en su Boecio muchas leyes. Ese camino, que está dispuesto en el fondo, es el camino del amor.
donde el que cae nunca sale. Y sigue el relato, sigue esta descripción del escenario, refiriéndose a otros elementos, por ejemplo, un templo que se sitúa en el frente. Este tipo de descripciones se han relacionado con estas famosísimas tablas que representan la ciudad ideal y sobre cuyo autor aún no hay consenso. Me refiero a las conocidas como las tablas de Urbino, Baltimore y Berlín, que han sido interpretadas como diseños de escenografías, pero que también han sido interpretadas como composiciones tipo o como representaciones utópicas de ciudades ficticias. Hace 3 años, don Antonio Bonet Correa fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Málaga y en su discurso de toma de posesión pronunció una conferencia titulada «La perspectiva, el territorio y la escenografía renacentista en Maquiavelo». Allí, a propósito de estas exquisitas tablas, citó un comentario hecho por Vasari en su célebre libro de las vidas, un comentario en relación a un pintor florentino llamado Franciabillo. Vasari escribía: «Tenía mucha afición a la perspectiva y la estudiaba continuamente. Hizo este pintor con Ridolfo Ghirlandaio un conjunto hermosísimo para las bodas del duque Lorenzo de Medici, con 2 vistas en perspectiva para las comedias que se representaron, realizadas con mucho orden y magistral juicio, que le proporcionaron renombre y favor ante el príncipe». Bonet Correa, en el discurso que les he mencionado, advertía que el duque Lorenzo de Medici, para el cual se pintaron esas escenografías, era el mismo al que Maquiavelo le había dedicado su célebre libro El Príncipe. Y además, este mismo mecenas, Lorenzo de Medici, era quien lo apoyó durante la redacción del texto de La Mandrágola, la comedia a la que me he referido antes. De este modo, Bonet Correa sugería de nuevo la posibilidad de volver a interpretar estas tablas, o alguna de ellas, como posibles diseños para escenografías teatrales. En los escenarios que nos describen autores como les he mencionado, los actores debían situarse delante de la escena, tal y como muestra, a la izquierda, el grabado contenido en la edición de la comedia del Pellegrino, publicada en Venecia en 1552. Y como se deduce también de ese espacio que queda delante de la fachada o de las fachadas de esta tabla de Ferrara. Me refiero a este lugar reservado para la acción, donde los actores realizaban, interpretaban la acción, porque si se dirigían hacia el fondo, se rompía esa ilusión de profundidad lograda con la perspectiva, dado que estas casas, pensemos construidas en relieve, disminuían su altura hacia el fondo. Ese actor, si se desplazaba hacia este lugar, resultaría verdaderamente monstruoso, un gigante, podríamos decir. Por lo tanto, tenían que evitar ese desplazamiento y situarse, como vemos aquí, en el frontispicio de esta edición o en esta otra tabla, en ese espacio. Así configurado el escenario, el teatro invitaba
a una doble mirada. Delante, el lugar propiamente de la representación y detrás, el lugar de la perspectiva. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque luego voy a pasar a establecer las relaciones entre esta disposición del escenario y su reflejo en la pintura. Y me referiré a lo que ya ha sido definido como efecto telón en la pintura, cuando claramente se puede apreciar la diferencia que hay entre el primer plano ocupado por los personajes pintados y el plano situado detrás, que es donde se situaba el decorado con esas perspectivas. En el año 1545, el arquitecto boloñés Sebastiano Serlio, un arquitecto que estuvo viviendo en Venecia, que compartió amistad con personalidades de la talla de Tiziano o de Sansovino, publica un libro de arquitectura, el segundo libro de arquitectura, donde incluye un tratado sobre las escenas. En ese segundo libro y en ese tratado sobre la escena, importantísimo, porque es el primer tratado sobre la escena publicado, Serlio incluyó los diseños de las escenas trágica, cómica y satírica, tal y como habían sido descritos por el arquitecto romano Vitruvio en el siglo I a.C. La que les muestro aquí, muy conocida, muy utilizada, se representa a la escena trágica y elijo esta porque es quizá el modelo que mejor se ajustó para aquellos ideales clasicistas, aquellos ideales utópicos del imaginario del Renacimiento, la que mejor se ajustó, como digo, a la representación de los mismos. Esta escena trágica, ya sabemos, representa un paisaje urbano noble, con palacios, templos, monumentos antiguos, los mismos elementos que veremos tratados en la pintura. Frente a la tradición de la pintura veneciana, en la que solían situarse los personajes delante de un fondo de manera paralela a él, pensemos, por ejemplo, en cuadros de Carpaccio o de Gentile Bellini. La imagen que crea Serlio se va a convertir en el prototipo de paisaje urbano que encontraremos total o parcialmente, a veces de manera explícita, otras veces solamente sugerido, en los fondos de algunas pinturas de mediados del siglo XVI en la escuela veneciana. La nueva concepción en perspectiva de las vistas urbanas invitaba a la mirada del espectador a adentrarse en el interior de ese escenario. Así lo llegó a advertir el mismísimo Velázquez, al que después me volveré a referir, pero quería extraer aquí una consideración que él hizo perdón, a propósito del lavatorio de Tintoretto, que también hablaré de él, una consideración que hizo Velázquez, como digo, exaltando la disposición de la perspectiva que juzga poderse entrar por él, se refería a ese lavatorio, y caminar por su pavimento enlosado. Se trata de un nuevo modelo de escenario en perspectiva que trasciende la época a la que me voy a referir esta tarde, el siglo XVI, que continúa empleándose a lo largo de los siglos y que reaparece de una manera muy interesante en la pintura contemporánea. Podría citar el caso de Giorgio de Chirico o de Paul Delvaux, pero eso nos conduciría hacia otro discurso
que nos alejaría bastante esta tarde de nuestro principal foco de atención. Antes de detenerme en el empleo de este modelo escenográfico en la obra de Tintoretto y en la obra de otros pintores venecianos, creo necesario indicar cómo en la Edad Moderna era muy habitual que los artistas, pintores, escultores, arquitectos, colaborasen con frecuencia o diseñasen ellos mismos escenografías teatrales y diseños de arquitectura efímera para eventos que tenían lugar en la ciudad. Sin embargo, se sabe bastante poco de esa actividad, fundamentalmente porque se conservan muy pocos registros gráficos y, por lo tanto, los historiadores del arte fundamentalmente contamos con pocas herramientas para poder valorar hasta qué punto llegó a ser determinante o qué tipo de registros, de vocabulario, de léxico emplearon los artistas en tales diseños. Sin embargo, no es casualidad que uno de los grandes maestros de la escuela veneciana, como fue Tintoretto, que utilizó en los fondos de su pintura ese prototipo de escena trágica serliana, se hubiera ocupado durante gran parte de su vida del diseño de vestuario y de escenografía teatral. Así nos lo hace saber su biógrafo, Carlo Ridolfi, quien dice de Tintoretto: inventó originales e ingeniosos trajes para la representación de comedias que se recitaban en Venecia, inventando muchas curiosidades que maravillaron a los espectadores y eran celebradas por extraordinarias, de manera que todos acudían a él en semejantes ocasiones. Debemos suponer que entre esas cosas curiosas que maravillaron a los espectadores se encontrarían esos diseños de escenas en perspectivas, escenarios que preparó Tintoretto para la representación de comedias y que nos lleva a considerar también la afinidad, la amistad incluso, que Tintoretto mantuvo con un grupo veneciano llamado los Poligrafi, un grupo integrado por poetas, por editores, por autores dramáticos, con los que Tintoretto, ya digo, compartía ratos, conversaciones, afinidades, y es más, uno de los miembros de ese grupo fue un gran amigo suyo, Andrea Calmo. Se dedicaba fundamentalmente a escribir comedias. También sabemos que Tintoretto, siempre siguiendo las noticias que aporta su biógrafo, intervino en la decoración de grandes escenografías urbanas. Por ejemplo, él participó en la decoración de un arco efímero levantado en el Lido para el desembarco del rey de Francia, Enrique III, y en ese proyecto, que estuvo dirigido por el genial arquitecto Andrea Palladio, colaboró también otro genial pintor veneciano, Paolo Veronese. Carlo Ridolfi nos cuenta que tanto Veronese como Tintoretto pintaron algunas figuras en claroscuro. Con este término se estaba refiriendo Ridolfi al uso de la grisalla, una técnica con la que se buscaba el efecto ilusionista en la pintura, representando esculturas, motivos ornamentales, fragmentos de arquitectura, y que podemos ver un ejemplo
del magistral uso que de ello hizo Veronés en este fresco de la Villa Bárbaro, realizado por este pintor, y que nos permite pensar cómo de manera muy parecida a esta sería decorado ese arco efímero, como tal desmontable, del cual no se conserva ningún diseño y en el que también Tintoretto, como dijo su biógrafo, participó. Pero el contacto de estos dos pintores, Tintoretto y Veronés, con Andrea Palladio, fue también determinante en la concepción escenográfica de algunas de famosísimas telas pintadas especialmente por Veronés, como es el caso de Cristo en casa de Leví, en la que me voy a detener brevemente. Andrea Palladio había prácticamente iniciado su carrera como arquitecto en Vicenza, donde había realizado el diseño de arquitecturas efímeras para eventos que tuvieron como marco escénico la propia ciudad. En Vicenza, el mismo Palladio había construido un teatro en madera, desmontable, un teatro a la antica, un teatro que seguía los cánones establecidos por Vitruvio sobre cómo debía ser el teatro clásico. Este mismo arquitecto Palladio, años más tarde, estuvo en Venecia y allí también construyó otro teatro en madera, a la antica, un teatro que posiblemente se levantó en el cortile del monasterio de la Caridad, donde el propio Palladio trabajó. El escenario de ese teatro desmontable, según las descripciones, tenía un escenario con un frons scaenae, un frente de la escena clásico, con 3 grandes arcos que permitían ver detrás de ellos una vista o unas vistas de la ciudad en perspectiva. De esos trabajos realizados por Palladio no nos han llegado diseños, solamente lo conocemos a través de descripciones, pero sí se conserva este genial teatro olímpico de Vicenza, donde se plasmó definitivamente todo aquel proceso de experimentación que este arquitecto había estado llevando a cabo en arquitectura efímera, en teatros desmontables, y que permite valorar hasta qué punto fue un referente para pintores como Veronés. En el cuadro Cristo en casa de Leví, los actores interpretan su papel en un extraordinario pórtico, concebido a la manera del teatro clásico, como si se tratara de un frons scaenae, del mismo modo que vemos en ese escenario del teatro olímpico. Este gran espectáculo teatral, presente también en otras grandes composiciones de Veronés, despertó el recelo del Santo Oficio y sabemos que en 1573 le pidió explicaciones al pintor. Le preguntaba acerca de la necesidad de incluir esos personajes extraños, ajenos al relato bíblico, en el escenario. Es en este ambiente de control y de rigor religioso donde se ha situado el lienzo atribuido al taller de Veronés y conservado en el Museo del Prado, las bodas de Caná. En esta obra se ha reducido al mínimo el aparato, se ha puesto el foco exclusivamente en los personajes situados en torno a la mesa, de manera que, desprovisto como está este lienzo de toda esa escenografía característica del Veronés, el cuadro aparenta estar verdaderamente incompleto. Es en este contexto
contexto veneciano, en el que se está experimentando con estos modelos, en el que vamos a situar una de las obras maestras de Jacopo Tintoretto, el lavatorio. Carlo Ridolfi, su biógrafo, cuenta en otro conocido pasaje de la vida de Tintoretto que para pintar utilizaba unas curiosas figurillas hechas de cera o de barro que el pintor vestía con trapos y que le ayudaban a pintar los pliegues y también las partes desnudas. Pero más interesante resulta aún cómo se refiere Carlo Ridolfi a esos curiosos artificios, le llama, que empleaba Tintoretto, y especialmente la manera en que describe dónde colocaba Tintoretto esas figurillas. Dice Ridolfi que las situaba en pequeñas casas y perspectivas compuestas con tablas de madera y cartones. La descripción no puede ser más elocuente, porque lo que estaba realizando Tintoretto era realmente un pequeño teatrillo en el que situaba esas figuras y a partir de él elaboraba sus lienzos. Ridolfi subraya que se trataban de extraordinarias invenciones, hasta tal punto que él indica que muchos de esos artilugios, teatrillos, se conservaron durante bastante tiempo. Desafortunadamente, ninguno ha llegado a hoy. En uno de esos pequeños teatrillos, que además Tintoretto iluminaba con velas, para poder luego pintar las sombras proyectadas sobre el suelo, en uno de esos pequeños teatros, como digo, iluminados, es posible que se encuentre el origen de esta gran tela. Una tela en la que además Tintoretto pinta personajes populares con un aspecto muy similar al que tendrían aquellos personajes en las comedias representadas, como ya he dicho, por uno de sus grandes amigos. Y estos personajes humildes eran inmediatamente reconocidos por el público y además cumplían otra misión fundamental, y es que el ideario de la cofradía del Santísimo Sacramento, perteneciente a la iglesia de San Marcuola de Venecia, conectaba justamente con esa tipología. En el año 2000, como posiblemente muchos de ustedes recuerden, este cuadro fue restaurado y con motivo de la restauración se publicó un libro con textos de personalidades indiscutibles, expertos en Tintoretto y encargados de restaurar la obra, pero yo me voy a detener simplemente en una imagen que incluyó Miguel Falomir en su estudio y en donde mostraba este escenario del lavatorio desprovisto de actores. Con ello, Falomir quería advertir que esa teatralidad de la que se hablaba respecto a esta obra posiblemente se deba más a esa forma de trabajar de Tintoretto, a la que ya he aludido, construyendo primero un escenario, siempre con la ayuda de una rigurosa perspectiva, y luego insertando en él los personajes. Tal vez convendría, contemplando esta imagen, citar de nuevo la impresión que tuvo Velázquez cuando contempló el lavatorio. Velázquez destacó la fuerza de sus tintas, pero también la disposición en la perspectiva,
que parece poderse entrar por él y caminar por su pavimento, enlosado de piedras de diferentes colores, que disminuyéndose hacen representar grande la distancia de la pieza. La forma en que Velázquez describió la disposición de la perspectiva por medio del pavimento recuerda ciertamente el modo en que se diseñaron los escenarios teatrales. Este escenario, que todos advertimos, es un monumental pórtico abierto a un singular e imaginario canal veneciano, permite comprobar hasta qué punto el pintor se inspiró en ese modelo de escena trágica al que me he referido anteriormente. Esta reconstrucción virtual nos permite reconocer esos elementos que han sido simplificados por el pintor, pero que advertimos con bastante claridad. Esos edificios a ambos lados, con pórticos, un balcón en una de las fachadas situadas a la izquierda, a la derecha, un templo que en el diseño de Serlio sobresale de la línea de la calle y está rematado por un frontón, un arco de triunfo, un obelisco. Son todos elementos, como les digo, que nos llevan a pensar esa directísima inspiración de Tintoretto en el modelo de escena trágica serliana. No obstante, Tintoretto supo resolver con bastante habilidad la transición entre el escenario en el que tiene lugar la acción, donde se sitúan estos personajes, y el decorado del fondo, evitando el efecto telón. ¿Cómo evita ese efecto telón? Situando estratégicamente al final de ese pavimento unos arbustos que, de alguna manera, hacen de paso intermedio entre las líneas dibujadas del pavimento y ese fondo acuático ideal del canal. El mismo decorado serliano se advierte en otra obra que pinta Tintoretto unos 6 años más tarde. Me refiero a Cristo y la adúltera, la conservada en el Rijksmuseum de Ámsterdam, y resulta curioso el modo en que Tintoretto resuelve aquí esa transición entre el lugar en el que se encuentran los personajes, digamos actores, y el decorado que se sitúa al fondo, porque vemos que hay una estrecha franja intermedia detrás de la cual se sitúa ese escenario en el que con claridad se aprecian las líneas de fuga convergiendo hacia el arco de triunfo del fondo. Una solución muy similar la encontramos en otro pintor, también de la escuela veneciana, Paris Bordone, en concreto en el cuadro titulado El baño de Betsabé, datado en torno a 1545, una fecha, no olvidemos, en la que aparece publicado el Tratado sobre la escena de Serlio. En esta obra observamos cómo detrás del jardín, donde se sitúan estos 3 personajes bíblicos, irrumpe de manera un tanto forzada ese ajedrezado del pavimento. Un prestigioso historiador del arte, Hans Belting, ha recientemente establecido una idea que me resulta tremendamente sugerente. Belting
considera que en este cuadro la relación entre pintura y teatro se invierte. Es decir, dice Belting, la perspectiva teatral transforma también la obra en un teatro pintado. Tintoretto demostró un asombroso rigor, como venimos comprobando, en el uso de la perspectiva, pero a medida que fue desarrollando su estilo, se fue deshaciendo de esa cita serliana y fue reduciéndolo a una cita mucho más lacónica y a veces menos reconocible, mucho menos literal. Esto es lo que apreciamos en obras como La Última Cena, de la iglesia de San Trovaso, en Venecia, una pintura sobre la cual ya también se ha advertido, posiblemente sea el resultado de haber experimentado con esos teatrillos en los que Tintoretto colocaba sus figuritas y que le permitía lograr finalmente esta composición con todos esos personajes, posturas, escorzos atrevidos. Ahora bien, resulta sumamente interesante el modo en que el decorado empleado aquí por Tintoretto se asemeja bastante a un telón, o quizá, dadas las dimensiones, tendría que referirme a un tapiz. Si nos aproximamos a esa área del cuadro, advertimos que prácticamente no hay ningún elemento de transición entre la escena principal y el fondo más luminoso que, como pueden comprobar, se recorta con total definición, acentuando ese efecto tapiz. Pero además, contemplando esta última cena de Tintoretto, no puedo evitar pensar en que Velázquez, a lo largo de sus conocidas, provechosas andanzas por la ciudad de La Laguna, conociera esta obra in situ y años más tarde le sirviera de inspiración para pintar una de las obras maestras del pintor sevillano, Las hilanderas. Evidentemente, no hay ninguna vista urbana en el cuadro de Velázquez, pero el énfasis en lo cotidiano que puso Tintoretto en la escena de La Última Cena, los atrevidos escorzos de los personajes que pinta, el tipo de estancia interior, la iluminación y especialmente quiero subrayar el modo de componer ese fondo a la manera de un telón recortado o de un tapiz, me hace pensar en una posible evocación de Velázquez hacia esa última cena, pintada por su declaradamente admirado pintor veneciano. Todo ello, que duda cabe, sin perder de vista que Las hilanderas es una obra mucho más sofisticada, mucho más compleja desde el punto de vista de su construcción formal y de su contenido. No puedo dejar de mencionar tampoco, a propósito de esta sugerencia acerca del efecto tapiz en las obras de Tintoretto y de Velázquez, el excelente estudio que recientemente ha realizado Javier Portús y que aparece publicado en el catálogo de la magnífica exposición que ha estado en este museo hasta fechas recientes. Me refiero a Metapintura. Javier Portús, que fue el comisario de la misma, afirmaba agudamente que en Las hilanderas encontramos una de las composiciones de mayor contenido metapictórico que nos ha dejado la pintura europea. Un hecho, como sabemos, que viene subrayado por
el elemento del fondo, que es un tapiz que a la vez reproduce el cuadro de Tiziano, El rapto de Europa. Pero me interesa aquí esta tarde subrayar especialmente otras palabras que en ese mismo texto, en ese mismo catálogo, escribió Javier Portús, refiriéndose a el modo en que el cuadro de Velázquez buscaba una participación muy directa del espectador en la obra. Y a propósito de ello, Portús considera algo que yo he intentado esta tarde mantener siempre a lo largo de esta conferencia, y es no separar la imagen que estamos estudiando, que estamos contemplando, del imaginario de la época. Y a ese propósito dice Portús lo siguiente, refiriéndose a las hilanderas. Hay que tener en cuenta lo habituado que estaba el público cortesano de la época a enfrentarse con obras similares, aunque no en forma de cuadros, sino a través de las obras teatrales, que planteaban problemas de interpretación y requerían métodos de lectura muy parecidos. Como es sabido, el Greco sintió una gran admiración por la pintura de Tintoretto, en especial por el Tintoretto que hemos visto esta tarde aquí, por ese Tintoretto de profundas perspectivas urbanas. En el momento de la llegada del Greco a Venecia, en 1567, Tintoretto estaba en el mejor momento de su carrera y además se encontraba realizando una obra de grandísima importancia, como era la decoración del interior de la Escuela de San Rocco en Venecia. Sin embargo, la temprana producción del Greco no delata la maniera empleada por Tintoretto en esos años, sino que el Greco se inspira en el Tintoretto de los años 40. Se ha explicado a qué fue debido ese interés por las formas ya un tanto caducas y tiene que ver con esa necesaria formación del Greco que llega a Venecia y que como autodidacta tiene que aprender la forma latina. Él era un pintor que utilizaba la maniera greca. Para aprender la forma latina tenía que aprender a utilizar la perspectiva y tenía también que estudiar anatomía. Y es por esta razón por la que el Greco se interesa por las obras pintadas décadas atrás por Tintoretto. Entre las formas y convenciones que asimila el pintor cretense, un papel importante lo desempeñan esos fondos concebidos como escenografías a la italiana. En estas versiones que muestro de la curación del ciego, pintadas por el Greco en Venecia o en Roma, antes de trasladarse a España en 1576, advertimos esos motivos tintoretianos a los que ya me he referido, suelos con despiece geométrico, arquitecturas proyectadas hacia un punto de fuga, un gran arco de triunfo situado en ese fondo, pero no perdamos de vista que se trata de obras anacrónicas, podríamos decir incluso desfasadas ya en Italia en los años 70. En aquellos mismos años, el Greco pinta la Anunciación del Museo del Prado. El fondo escénico que pinta aquí el cretense
reproduce el mismo tipo de perspectiva que ya hemos visto en Tintoretto, aunque esta vista urbana se nos ofrece con algo menos de definición. La reconstrucción virtual, que aquí les muestro, permite apreciar cómo coincide el arco que cierra la perspectiva, así como detalles concretos de la fachada izquierda, este balcón, y, en general, esa concepción ideada como escena urbana con un punto de fuga muy definido. Esta vista urbana, pintada por el Greco, se nos presenta como un telón, de manera que, tras contemplar la escena principal, está de algún modo forzando al espectador a dirigir la mirada y centrarse en ese fondo que aparece más atrás. Pero además, si nos fijamos con atención, allí donde se interrumpe el pavimento, se advierten unos bordes blancos que acentúan ese efecto telón. El Greco siguió incluyendo vistas urbanas en obras como la expulsión de los mercaderes del templo, pero como le había sucedido a su admirado pintor veneciano, como le había pasado a Tintoretto, a medida que el Greco fue desarrollando su estilo, esa cita, esa vista urbana, se fue haciendo mucho más lacónica, lo que permite reafirmarnos en una idea que ya fue expresada hace años por un prestigioso investigador italiano, Palluchini, quien consideró que el Greco fue el único discípulo ideal de Tintoretto. Muchas gracias.